Hola, nuevamente con una nueva reflexión, una nueva oportunidad para acercarnos desde el interior a la comunicación con ese ser interior que nos habita y con ese ser interior que todos somos. Vamos a interiorizar y vamos a ir en busca de ese contacto como en cada ocasión. Vamos entrando más y más, dándonos un tiempo, inhalando, exhalando, inhalando paz, exhalando paz. Es cierto que se produce un desencuentro de intereses, podríamos decir. Por un lado están los intereses como identidad humana, incluso ya intereses muy centrados en la meditación, en el desarrollo personal, en el querer evolucionar. Son nuestras intenciones cuando partimos desde nuestro estado humano normal. Y otra cosa es lo que percibimos cuando ya hemos realizado ese contacto con el interior. Entonces hay como un interés diferente. Es un interés de dejarse ser, de dejarse guiar. Ya no hay una connotación personal de lo que queremos conseguir, sino que hay como una escucha que nos indica. Con el tiempo, cuando entramos dentro, nos unificamos más y más con toda esa sensación de ser. Y es cuando nos surge el cuestionarnos cómo vamos a seguir viviendo, de qué manera voy a estar presente en la vida si lo que obtengo desde el interior es tan grato, tan gratificante. Uno no quisiera salir nunca de ese estado. Es muy posible que ya hayamos hecho las paces con la vida, con todo lo que nos ha ocurrido, nuestro dolor, nuestras pérdidas, nuestros éxitos. Ya todo ello ha dejado de tener una importancia para nosotros cuando ya estamos unidos a ese interior. Por ese motivo, desde dentro nos preguntaríamos ¿qué motivación tengo para seguir viviendo una vida humana cuando soy tan consciente de que realmente todo lo que se hace termina? ¿Qué sentido tiene seguir participando de una vida que no tiene ningún objeto en sí misma? Pues tarde o temprano llegaremos hasta este lugar. ¿Qué sentido tiene permanecer en la vida imbuidos de ser una identidad humana cuando ya sé que soy algo que no tiene nada que ver con la vida humana? Incluso podría plantearme el hecho de qué motivación desde el interior podría tener para volver a encarnar en una nueva vida humana. Uno podría cuestionarse interiormente ese dilema. Si ya he hecho las paces con todo, ¿qué sentido tiene encarnar de nuevo y realizar un viaje
al modo a como lo hice en esta vida, generando una identidad humana, una idea de yo que finalmente comprende que no es nada sino una imposición de tener que ser algo, disolviéndolo, volviendo al origen, volviendo al yo profundo y deshaciendo y desconectándonos de todo. ¿Qué sentido puede tener realizar una vez más todo ese proceso? Seguramente tu proceso, como el mío, no ha sido precisamente una transición sencilla. Seguramente hemos sido víctimas de situaciones que nos han dañado profundamente. Seguramente tenías la intención de ser completo, total, genuino, íntegro y te lanzaste a la vida humana con el deseo de ser tú. Y seguramente la vida humana te troqueló, te obligó, te sometió y te dijo lo que eras. Las cosas buenas y las cosas malas. Todo ello tendrías que haberlo aceptado para luego ir soltándolo todo y volviendo a ese centro donde solamente eres lo que hay en tu interior. Luego, ¿qué sentido tiene empezar una vida otra vez desde cero? Volver a vivir todas esas fases de la vida para no se sabe qué vida podría llegar a tener, con qué sentido. Tendría que recuperar nuevamente el conocimiento de uno mismo. ¿En qué condiciones vendría? ¿De qué sirve haber llegado a este punto si nuevamente tengo que empezar desde cero? Se podría decir que todo este proceso de evolución interior no ha servido para nada, o por el contrario, esa conciencia recuperada y adquirida servirá para algo. Posiblemente cuando ese ser interior vuelva a encarnarse en un nuevo cuerpo y en una nueva vida, en una nueva identidad incipiente, posiblemente lleve de algún modo más despierta la sensación de ser. Es posible también que las circunstancias humanas hayan evolucionado favorablemente y que incluso se hayan dado grandes pasos en esa nueva humanidad despierta. Posiblemente incluso recibamos una educación desde el alma, de manera que se nos ayudará a que nuestra alma sea bien recibida, bien atendida, bien comunicada. Lo cierto es que cada vez que se inicia una vida tal y cual la nuestra actual, hay como un fondo, una sensación, un observar lo que hay. Y esa discrepancia precisamente puede que se establezca porque ya tenemos desde el interior un camino andado.
Es posible que en alguna de esas vidas la iniciemos ya con la consciencia despierta. Es posible que estemos en un estado semejante al que tenemos ahora. En cualquier caso, desde la perspectiva actual, realmente desconocemos por qué un ser inició nuestra propia vida, por qué, con qué meta, con qué intención nuestro ser encarnó en nuestra identidad humana, que es la que en estos momentos se pregunta con respecto a lo que realmente es. Lo cierto es que ese ser, alma consciente, en esa nueva encarnación, decide una vez más encarnar. Siempre se produce esa especie de olvido. Pero lo que realmente vive y está sigue siendo ese mismo ser, alma. Lo que ocurre, como ya hemos tratado en tantos vídeos, es que nos vemos adheridos a una realidad física y corporal y a un desarrollo que se produce precisamente por ese grado de desconexión de la consciencia de ser. El ser olvidado de sí mismo, el alma participando de esa evolución, se ve adherida a esa nueva identidad y se despierta una consciencia que tiene que ver con el reconocimiento físico. Realmente en este momento podemos visualizar ese proceso de manera consciente y reconocerlo en nuestro pasado porque es el modo en que se realizó. Realmente podemos recorrer todos los años vividos como si estuviésemos en ese momento. Y vemos que en realidad siempre es igual. Ha de haber una motivación interior para estar, para pretender seguir haciendo cosas aquí. Siendo conscientes de la realidad interior y de que realmente somos una construcción efímera, innecesaria, podemos entregarnos a esa visión desde el interior y ver que realmente no tiene sentido seguir adheridos a una realidad que no somos. Pero entonces tiene que haber una motivación directa. Quizá nosotros incluso profundizando de este modo y acercándonos tanto a esa motivación que ha de tener nuestro ser cuando nos sostiene en este estado humano, quizás sigamos sin saber cuál es la motivación, la causa, el por qué y el para qué. Pero podemos aproximarnos tanto, tanto, tanto sin dejar de ser esa realidad humana, tanto como para poder percibir la causa y el motivo.
En primer lugar, se contempla con bastante claridad que hay muy poca distancia entre dejar de ser esa identidad separada y entregarnos a la disolución y unirnos al ser. Hay ya muy poca distancia. Podríamos dar un paso hacia un lado o mantenernos en esta identidad, sabiendo que es efímera y hasta cierto punto intrascendente. En segundo lugar, sabemos que esa realidad efímera que somos terminará en su momento. Por lo tanto, no necesitamos acelerar ese proceso ni poner en cuestionamiento ni en duda la motivación que ha de haberla. Podríamos incluso acercarnos un poquito más a ese ser e intentar preguntar cuál es la motivación que de alguna manera llegue a nosotros el por qué y el para qué estamos en esta experiencia de separación, limitación y carencia. Si tenemos a nuestro alcance ya la disolución de esa realidad que no nos convence, ¿cuál es la motivación para seguir participando de esta vida efímera y en ningún caso querer renunciar a ella cuál es la motivación de existir aquí, en esta dimensión? Te invito a que te cuestiones profundamente en tu interior, porque únicamente puede ser un mensaje desde dentro, una sensación. Si tu mente se ha liberado, si has llegado a este punto, es sin duda porque vas a encontrar esa causa, ese por qué y ese para qué. Se podrían decir ciertos rasgos, ciertas características, como por ejemplo valorar el hecho de estar en ese estado intermedio, de manera que seamos como un conducto, un canal por donde se ponga en comunicación la realidad del ser con lo humano. Tenemos la libertad de poder permanecer en ese estado intermedio y hacer esa labor de manera ininterrumpida. No tenemos por qué regresar a la creencia
y a la adherencia con la vida humana, no tenemos ninguna obligación de formar parte de ella, aunque estemos en ella. Así que desde ese estado de conciencia superior podemos sostener ese por qué y ese para qué, soltando la adherencia con lo humano y al mismo tiempo entregando todo lo que nuestro interior nos transmite hacia lo humano. De ese modo se puede establecer en esta encarnación humana en la que estamos como una base sólida para que emane una nueva forma de vivir, una forma nueva de estar, de manera que sea como un punto de anclaje de manera que sea también como un punto de anclaje para nosotros mismos, si en una nueva ocasión decide nuestro ser volver y regresar a una nueva vida humana. Traspasando el tiempo y el espacio, unificando todo lo que somos, anclamos en nuestro interior ese deseo de vivir en la consciencia.